La siguiente pregunta también es a propuesta del Grupo Parlamentario de Podemos, es relativa a datos de audiencia de las desconexiones provinciales y la formula el señor de Manuel también. Pues tiene la palabra. Bueno, me va a permitir que empiece por el final, porque se han hecho acusaciones graves para responder a mi argumentación. Las críticas de la Asociación de la Prensa se descalifican por sí solas y las están descalificando estos días muchos profesionales de los medios de comunicación. El último, y me parece muy interesante su relato, es el artículo que ha hecho el Gran Wyoming ayer, explicando muchas cosas muy interesantes al respecto. Pero en cualquier caso es una cosa de sentido común. No presiona quien quiere, sino quien puede. Y para presionar hay que tener poder. Y que yo sepa, Podemos ahora mismo tiene muy poco poder, salvo en algún que otro ayuntamiento. No está gobernando en comunidad autónoma ni en el gobierno de la nación. Por tanto, eso por sí solo ya descalifica esas acusaciones. La pregunta que le iba a hacer tiene que ver con la audiencia de las desconexiones provinciales, porque otra preocupación también constante de los profesionales de Canal Sur, y es una preocupación que tiene que ver con que no se suelen hacer públicos esos datos, a diferencia de otros, y me gustaría saber si la RTVA tiene intención de hacer públicos los datos de las desconexiones provinciales y si tiene la intención de hacérselo llegar al Consejo Profesional, como me consta que se lo ha solicitado. Gracias, señor de Manuel. Señor Durán. Muchas gracias. Y no vamos a hacer ahora un debate sobre si Podemos tiene o no tiene poder, pero parece que en las redes sociales algo de poder sí tiene, parece. Dejémoslo ahí. En relación con la pregunta que nos trae ahora, señor de Manuel, quiero decirle que en los datos que nos suministra Kantar Media, que es la empresa, como usted bien sabe, que mide la audiencia de la televisión en España, no existen datos provincializados como tal, puesto que la ubicación de los audímetros no está planteada para reflejar el comportamiento de la audiencia de forma provincializada, sino a nivel regional y nacional. La explicación de esta situación está marcada por las demandas del mercado televisivo y por el hecho de que la práctica totalidad de la audiencia está conformada por las cadenas nacionales y autonómicas. El esfuerzo económico que habría que realizar para poder reflejar de manera fidedigna la audiencia de cada cadena a nivel provincial sería enorme para el potencial rendimiento que podría alcanzar. Hay que tener en cuenta que los clientes de Kantar Media no solo son los operadores de televisión, sino también los grandes anunciantes, la agencia de publicidad, entre otros. El objetivo de la medición de la audiencia es doble. Por un lado, conocer el comportamiento de la población delante del televisor, aunque ahora habría que decir delante de las pantallas, y por otro lado, el servir de instrumento a la publicidad para conseguir un mayor nivel de eficacia y de rendimiento de las respectivas inversiones publicitarias. El potencial de estos ingresos, de los ingresos publicitarios, que se pueden captar en el mercado provincial y local para la mayor parte de las televisiones de ámbito regional y nacional, es muy pequeño en función del esfuerzo que habría que hacer para conseguir medir un nivel, para conseguir tener un nivel de información fiable. De ahí que no haya mucho interés por parte de los medios en reflejar bien el comportamiento de la audiencia a nivel provincial. Otra cosa sería que los canales de televisión locales quisieran poseer esa información, con lo que el necesario aumento del coste de instalación y mantenimiento de los nuevos audímetros se podría compensar con la entrada de nuevos clientes, pero esto de momento no es así. O sea que lo que le puedo dar son datos globales del consumo, de la cuota de mercado, de las desconexiones de Canal Sur, pero a nivel de Andalucía. En concreto, el informativo el provincial del Noticias 1, el del mediodía, es líder de audiencia en su franja horaria, habiendo obtenido en lo que va del año 2017, una cuota de pantalla del 13,4%. En lo que se refiere a Noticias 2, en esta temporada el informativo provincial ha obtenido una cuota de pantalla del 8,9%, una audiencia media de 244.000 espectadores y lo ven al menos un minuto 360.000 personas. Pero, por resumir la audiencia que usted me pide de las desconexiones provinciales, Kantar Media no suministra datos relacionados con esta, circunscripción geográfica debido a estas cuestiones que yo le acabo de analizar. Esto es todo y muchas gracias.
Gracias, señor Durán. Señor de Manuel. Sí, gracias, señor Durán. Es una preocupación, le hago la pregunta porque es una preocupación, como decía, de los trabajadores y trabajadoras. Y datos de audiencia local, por lo menos en el Estudio General de Medios, tiene que haber, y supongo que aunque no se hagan públicos para todo el mundo, habrá alguna forma de conseguirlo. Y lo digo porque yo, aunque mucha gente se pregunta quién tiene un audímetro en casa, yo sí he sido entrevistado por teléfono sobre qué programa escuchaba y se me preguntaba sobre todo tipo de programas, nacionales, regionales y locales. O sea, que alguien está recogiendo esos datos, ¿no? Entonces, permítame que le insista en si es posible que la RTVA no solo se haga con esos datos, sino que se los pueda hacer llegar a los trabajadores. Gracias. Muchas gracias. Señor Durán. Muchas gracias. Yo debo insistir en lo que le acabo de comentar, que el Kantar Media, que es la medición estándar y la más fiable de la medición de la audiencia de televisión, no facilita datos provinciales, puesto que los audímetros no están colocados para medir los datos por provincia, sino solamente a nivel de Andalucía y a nivel de España. Por poner un ejemplo, en Andalucía hay 540 audímetros que reflejan la estructura social de nuestra tierra. Y, por lo tanto, hay un determinado número de audímetros en función de la clase alta, media o baja, en función de la edad, en función del tipo de hogar, etcétera, etcétera. Pero esta estructura no existe a nivel provincial, por lo tanto, no hay audiencia de este tipo. Por lo tanto, como no tengo estos datos de audiencia, no puedo ofrecérselo al Consejo Profesional, que, por otra parte, en fin, entiendo que la audiencia es uno de los factores que se barajan cuando uno hace televisión, tanto en las desconexiones provinciales como en la cadena, pero desde luego no es el único dato que nosotros barajamos. Por lo tanto, alude usted por segunda vez a la preocupación de los trabajadores y es una preocupación que no entiendo, porque en ningún caso nadie está poniendo en solfa el mantenimiento de este servicio de desconexiones provinciales de noticias que existe actualmente en Canal Sur Televisión, sea la audiencia que sea, pero además le acabo de dar los datos importantes que dan las desconexiones a nivel de Andalucía, tanto en el informativo Noticias 1 como en el informativo Noticias 2. Muchas gracias.